Pues mira, la Alerta OVNI en primer lugar, es una fiesta de la ufología, pero en serio. Es decir, se trata de, durante un buen rato, a veces ese rato se convierte en una noche entera, pero bueno, nosotros solemos estar siempre pues entre las 11 y las 2 o las 3 de la madrugada, pues le pedimos a todas aquellas personas que lo deseen que miren al cielo, que vigilen el cielo y que nos digan si ven algo extraño en el cielo. Evidentemente, para cada persona lo extraño cambia, ¿no? Quien nunca ha visto de noche el paso de un satélite, pues el paso de un satélite es muy extraño para el que no lo conoce. Pero bueno, nosotros ya tenemos expertos en el estudio que cuando nos cuentan lo que están viendo, pues rápidamente, si es fácil de identificar, lo identificamos, y si no, pues se queda como objeto no identificado. En definitiva, se trata de que la mayor cantidad de gente posible, desde los puntos más distantes en todo el mundo, estén mirando al cielo a la misma hora, durante el mismo lapso de tiempo, y si aparece algún objeto, lo comuniquen, o objeto o lo que sea, lo comuniquen para que entre todos hagamos un seguimiento y sepamos qué sucede en los cielos en una noche cualquiera. Esto es una historia antigua, realmente no la inventamos nosotros, esto lo inventó la revista Mundo Desconocido en el año 1978, precisamente en una época como la que estamos, de acercamiento de Marte a la Tierra. Ya sabes que Marte, pues cada cierto tiempo está más cerca de la Tierra pues, por sus órbitas, y había una teoría que decía que cuando Marte se acercaba a la Tierra, pues había más casos de ovnis. Entonces, en la revista Mundo Desconocido, con Faber Kaiser a la cabeza, se le ocurrió decir, bueno, pues vamos a pedir a los lectores que quieran que durante estos días que Marte está más cerca, pues que echen un vistazo, ¿no? Entonces eso le llamó Alerta OVNI. Y Jesús Biorlegui, que era el director de aquella operación, patentó ese nombre, Alerta OVNI. Un año más tarde, un genio de la radio y maestro de maestros, Antonio José Alés, se le ocurrió hacer eso mismo, pero una noche y en conexión en directo a través de la cadena SER, y entonces se inventó la Alerta OVNI radiofónica. Ahí estuvimos nosotros con él, estuvimos participando, y entonces estuvimos siempre que Antonio José Alés hizo estas propuestas, estuvimos con él. Después las hizo también Miguel Blanco, y cuando nosotros empezamos el programa de radio, El Último Peldaño, en el año 1991, pues decidimos continuar con esa actividad. Y bueno, pues en realidad llevamos 41 años haciendo alertas ovnis desde que empezamos con la revista Mundo Desconocido, 41, 42, y nosotros pues llevamos ya con esta, va a ser la edición número 30 de esta actividad, que por encima de todo es como digo, es una ocasión pues para hablar de ovnis, para hablar con expertos, para salir al campo y mirar al cielo. Ahora que estamos todos tan preocupados con todo esto del COVID-19, pues nosotros vamos a pedir a los que participen que lo hagan con todas las protecciones. Si van más de 2 personas, que vayan con sus mascarillas y a distancia, pero siempre es mucho mejor estar al aire libre, siempre es mucho mejor respirar el oxígeno puro del campo que no lo que estamos acostumbrados, ¿no?, en las ciudades y todo eso. Por lo tanto, también es una ocasión pues para contemplar el cielo, que mucha gente nunca lo ha hecho, y maravillarse del espectáculo que es pues ver todo lo que hay ahí arriba por la noche, ¿no? Porque es una maravilla lo que podemos ver sobre nuestras cabezas, las galaxias, las estrellas, los cúmulos estelares, en fin, y luego pues todos los objetos que se mueven por ahí, algunos artificiales, otros naturales, y que bueno, pues forman pues lo que es la fauna, ¿no?, de la noche en el cielo.